Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús los ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Hola, buenos días. Ahora empezamos culto de domingo 3 de diciembre, Iglesia La Puerta del Cielo. Ahora comenzamos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora yo voy a orar para el culto. Oramos. Dios el Padre, gracias por darnos la gracia de venir ante el Señor el Domingo Santo y adorar al Padre en espíritu y verdad. Por favor, perdona todos nuestros pecados y faltas y haznos santos. Por favor, acepta este servicio de adoración que ofrecemos hoy y danos gran gracia. Ahora estamos estudiando acerca de la armadura completa de Dios. Por favor, ayúdame a ganar la guerra espiritual escuchando atentamente y obedeciendo las palabras de Jesús, quien es la verdad. Por favor, ayúdanos a despertar de nuestro sueño espiritual y prepararnos a través de la palabra y la oración y darnos la fuerza para vencer cualquier ataque del diablo. También queremos escuchar las palabras de vida que se nos dan hoy. Por favor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz y ayúdanos a tener la sabiduría para comprender. Que el Espíritu Santo de la verdad mueve tanto a los que predican como a los que escuchan la palabra con un solo corazón y nos ayude a recibir gran gracia. Confiamos y te agradecemos que estarás con nosotros durante el culto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer texto Efesios 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Vamos a leer juntos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, tema calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estamos hablando ahora de la guerra espiritual que los creyentes deben librar. Nuestro enemigo es el diablo invisible y para vencerlo debemos usar toda la armadura que Dios nos da.
La semana pasada estudiamos sobre el cinturón de la verdad y la coraza de justicia, que son parte de la armadura de Dios. Para que los creyentes ganen la batalla espiritual, deben estar familiarizados con la palabra de verdad. Este se debe a que el diablo engaña a los creyentes con falsas enseñanzas e historias heréticas. Además, los creyentes siempre deben vivir una vida honesta y sincera para que el diablo no pueda aprovecharse de ellos. El diablo ataca nuestros corazones y reduce nuestra confianza en la salvación. Los santos deben aferrarse firmemente a su fe y no dejarse engañar por el diablo. Hoy hablaremos sobre los zapatos del Evangelio que deben usar los soldados de Cristo. Los zapatos son muy importantes para los soldados. Un soldado que lleve buenos zapatos puede moverse libremente en el campo de batalla y luchar contra el enemigo. Durante la época romana, los árboles se cortaban en puntas afiladas y se enterraban en el suelo de campo de batalla para herir los pies de los enemigos. Si un soldado pisa un árbol, resultará herido y no podrá caminar. Un soldado con una herida en el pie no solo podía luchar contra el enemigo, sino que también se convertía en una carga para sus aliados. Así, los soldados usaban zapatos de cuero con tachuelas de metal en las suelas para proteger sus pies. Y como en aquella época no había coches, los soldados tenían que caminar distancias muy largas. Si los soldados no tuvieran buenos zapatos, no podrían caminar largas distancias. Entonces, los soldados se ataron los zapatos con cordones hasta los tobillos. En el pasado, cuando la movilidad en un soldado era importante, usar buenos zapatos estaba directamente relacionado con ganar o perder una guerra. Se dice que Alejandro Magno de Grecia, a quien todos conocemos bien, hacía zapatos nuevos para sus soldados cada vez que iba a la guerra. Por eso los zapatos jugaron un papel importante en la guerra. Asimismo, los soldados de Cristo deben usar buenos zapatos para poder moverse rápidamente y luchar contra el enemigo sin ser apuñalados por armas cortantes colocadas por el diablo. ¿Cuáles son estos zapatos? El apóstol Pablo los llamó los zapatos del Evangelio. Y la característica del Evangelio es la paz. Y dice que los cristianos deben estar preparados para el Evangelio de la paz. Los santos que usan los zapatos preparados del Evangelio de la paz tienen la movilidad para bloquear cualquier ataque del diablo. Entonces, los creyentes primero deben saber qué es el Evangelio y estar armados con ese Evangelio. Primero, descubramos cuál es el espíritu del Evangelio mirando la Biblia. Primero, el Evangelio lleva a los pecadores al cielo. El Evangelio seguramente lleva a los creyentes al cielo. Por eso Jesús dijo que vino a salvar a los pecadores y predicó el Evangelio del reino de los cielos. Mateo 4, versículo 23
al 24 se dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. El poder del Evangelio no solo lleva a los pecadores al cielo, sino que también vence diversas enfermedades y fuerzas demoníacas. Si estamos en el Evangelio, podemos recibir la salvación de Dios tanto en alma como en cuerpo. Amén. Segundo, el tema del Evangelio es Jesucristo. El Evangelio en el que creemos es el Evangelio de Jesucristo. No hay otro Evangelio en este mundo que el Evangelio de Jesucristo, porque solo Jesús murió en la cruz para expiar los pecados de los pecadores. Por eso, la Biblia dice que no hay otro nombre en este mundo digno de salvación que el nombre de Jesús. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia que da esperanza del cielo a esta tierra. Entonces, en el Evangelio de Marcos, el primero escrito en el Nuevo Testamento, se dice que el comienzo del Evangelio es Jesucristo. Marcos 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. La tercera característica del Evangelio es la paz. Las personas que creen en el Evangelio tienen relaciones pacíficas donde quiera que vayan. En este mundo gobernado por el diablo, donde quiera que vayas hay oído, división y lucha. Sin embargo, donde quiera que vaya la gente del Evangelio crea relaciones pacíficas a través del amor, la armonía y el perdón. Vamos a ver Hechos, capítulo 10, versículo 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén. Cuarto, el Evangelio permite a los pecadores abandonar las vanidades del mundo y regresar al Dios vivo. Vamos a leer Hechos, capítulo 14, versículo 15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Las personas que no conocen el Evangelio pierden el tiempo en cosas mundanas porque no conocen el mundo eterno. Además, muchas personas que no pueden encontrar la verdad verdadera sirven a ídolos vanos y caen en la destrucción eterna. Sin embargo, el Evangelio ayuda a los pecadores a darse cuenta del verdadero significado de la vida, abandonar las cosas vanas y regresar al Dios vivo. Si comprendiéramos qué es el Evangelio, no cometeríamos el error de desperdiciar nuestra vida en las cosas corruptibles de este mundo. Quinto, el Evangelio es dado por la gracia de Dios. Entonces Pablo dijo que este Evangelio es el Evangelio de la gracia. Hechos 20, versículo 24. Pero
de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. El Evangelio no se obtiene mediante esfuerzos humanos, sino por la gracia de Dios. Aunque la gracia de Dios es gratuita, es lo más importante para los pecadores. Si Dios no nos hubiera dado el Evangelio, no hubiéramos escapado de la muerte eterna. Dado que recibimos el Evangelio gratis, debemos compartirlo gratis con los demás. Está mal usar el Evangelio como un medio de interés personal o pedir dinero mientras se predica el Evangelio. Para que un pecador entre al cielo, debe convertirse en una persona justa. Pero, ¿cómo puede un pecador volverse justo? Para que un pecador se convierta en una persona justa, debe creer en el Evangelio. ¿Por qué? Hay una justicia escondida en el Evangelio que puede justificar a los pecadores. Por eso, la Biblia describe el Evangelio como un misterio. Incluso si las personas escuchan el Evangelio, si no descubren la justicia de Dios en el Evangelio, nunca podrán llegar a ser justos. Los pecadores no se vuelven justos por sus propios esfuerzos o buenas obras, pero pueden llegar a ser justos solo cuando están revestidos de la justicia de Dios. Por eso, la Biblia dice que los justos viven solo por la fe. Amén. Séptimo, el Evangelio puede hacer herederos regales de Dios, incluso a aquellos que no son el pueblo de Dios. Efesios 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y compartistes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los israelitas del Antiguo Testamento creían que eran el único pueblo elegido de Dios. Por eso los israelitas odiaban e ignoraban a las naciones extranjeras que los rodeaban. Sin embargo, el Evangelio dice que aquellos que creen en el Evangelio, incluso si son gentiles, pueden convertirse en el pueblo de Dios al igual que los israelitas. El Evangelio derribó el muro entre los gentiles e Israel y abrió el camino para que los dos se convirtieran en uno y fueran al cielo. Amén. Octavo, el Evangelio creó una iglesia en esta tierra y permitió a los creyentes compartir la comunión de fe entre sí. Filipenses 1, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Amén. La iglesia es un lugar donde los creyentes en el Evangelio se reúnen y comparten la comunión de fe. La iglesia es diferente de la comunidad mundana que se reúne para su propio beneficio y satisfacción. El propósito de la iglesia que tiene comunión en el Evangelio es que los creyentes cooperen entre sí para revelar la gloria de Dios. Si una iglesia no presenta el Evangelio de Jesucristo y la gloria de Dios, no puede ser llamada iglesia. Filipenses 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como testigos del Evangelio de Cristo,
para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Noveno, el Evangelio debe dar fruto de vida en el mundo. El Evangelio debe dar fruto de vida en el mundo. Colosenses 1, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Hay vida en el Evangelio que salva el alma. Así como el árbol con vida da fruto, el Evangelio con vida da frutos en el alma. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo: serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Si conocemos y creemos en el Evangelio, también somos personas a quienes el Señor nos ha confiado la tarea de difundir el Evangelio. Cuando los creyentes se reúnen, deben adorar a Dios, y cuando se dispersan, deben difundir el Evangelio. En ese momento, Dios hará que demos mucho fruto digno del Evangelio. Amén. Décimo, el Evangelio impone el terrible castigo de Dios a aquellos que no aceptan el Evangelio. Segundo Tesalonicenses 1, versículos 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Por lo tanto, siempre debemos presentarnos ante el Evangelio con un corazón temeroso y tembloroso. Solo porque recibimos el Evangelio gratis, no debemos tomarlo a la ligera ni ignorarlo. Esto se debe a que desprecia a Dios quien dio el Evangelio. Siempre debemos ser humildes ante el Evangelio y estar agradecidos por haberlo recibido. Undécimo, el Evangelio nos hace sufrir en esta tierra. Esto se debe a que la justicia de Dios en el Evangelio entra en conflicto con las fuerzas del diablo en el mundo. Entonces, donde quiera que llegó el Evangelio, hubo mucha persecución y sangre de mártires. Segundo Timoteo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Entonces, cuando llega la persecución mientras predicamos el Evangelio, no debemos tener miedo ni dar un paso atrás. Debemos avanzar con valentía, sabiendo que siempre hay sufrimiento en el Evangelio. Hasta ahora, solo hemos visto algunas partes del Evangelio que aparecen en la Biblia. En conclusión, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio se refiere a Jesucristo que murió en la cruz y resucitó por los pecadores. Cuando Jesús murió en la cruz, expió nuestros pecados
y cuando resucitó de la tumba, nos dio la esperanza de la resurrección. Al creer en Jesús, podemos llegar a ser justos e ir al cielo y vivir una vida victoriosa en esta tierra. Además, cuando creemos en Jesús, nos reunimos en la iglesia para adorar y convertirnos en partícipes del sufrimiento de Jesús. La razón por la que los creyentes que han aceptado a Jesús son bautizados es para mostrar a través de sus acciones su compromiso de participar en la muerte y resurrección como Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo añadió la palabra paz al Evangelio. ¿Por qué Pablo dijo que el Evangelio es el Evangelio de paz? Porque si creemos en el Evangelio, nos convertimos en pacificadores. Jesús vino a esta tierra e hizo la paz entre los pecadores y Dios y también entre los pecadores. El Evangelio de la paz tiene el poder de unir a un mundo lleno de odio y diversión a través del amor. Entonces, aquellos que calzan los zapatos del Evangelio de la paz hacen la obra de reconciliar al mundo como Cristo. ¿Saben Francisco de Asís? Francisco de Asís escribió el siguiente poema famoso: Señor, úsame como instrumento de paz, amor donde hay odio, perdón donde hay conflictos, unidad donde hay división, donde hay duda, fe, verdad donde hay error, esperanza donde hay desesperación, luz donde hay oscuridad. Déjame plantar alegría donde hay tristeza, consolar en lugar de ser consolado, para comprender en lugar de comprender. Ayúdame a amar en lugar de ser amado, porque les vimos al dar, somos perdonados al perdonar y obtenemos vida eterna al rendirnos y morir. Amén. Este poema muestra claramente cómo deben vivir los creyentes que lleven el espíritu del Evangelio de paz. Por último, Pablo dijo que los creyentes deben estar preparados con el Evangelio de la paz. Estar preparados significa estar preparado. Los santos deben prepararse con anticipación antes de que comience la guerra. Ponerse los zapatos preparados por el Evangelio de la paz significa que debemos tener siempre una relación armoniosa con Dios y con nuestro prójimo. Primero, los creyentes deben tener cuidado de no crear brechas en su relación con Dios. Palabras de queja y resentimiento continuaron saliendo de la boca de los israelitas mientras atravesaban el desierto. ¿Hubo alguna vez paz entre Dios y los israelitas que se quejaban así contra Dios? Nunca lo fue. Dios se enojó con Israel por haber perdido la gratitud y los reprendió. Finalmente, la paciencia de Dios llegó a su límite. Cuando Israel no dejó de quejarse ante Dios, Dios no les dio la tierra de Canaán que les había preparado. Cuando nuestra relación con Dios se rompe, las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros desaparecen.
Debemos creer que Dios es bueno y tratar de no romper nuestra relación con Dios bajo ninguna circunstancia. Amén. No solo debemos tener una relación armoniosa con Dios, sino que también debemos tener una relación armoniosa con nuestro prójimo. Sin embargo, existen dos tipos de relaciones con los vecinos. Primero, debemos estar en paz con nosotros mismos. Y segundo, debemos estar en paz con los demás. Primero, debo hacer las paces conmigo mismo. Todos somos débiles y falibles. No hay nadie que mire hacia el pecado y no se arrepienta de las acciones vergonzosas y tontas que ocurrieron a causa de su propia debilidad. Algunas personas no pueden avanzar y retroceder debido a arrepentimientos del pasado. Algunas personas incluso sufren depresión o enfermedades mentales debido a heridas y dolores pasados. Pero, ¿cuál es el evangelio en el que creemos? Jesús murió en la cruz por mí. El Señor murió en la cruz a causa de nuestros pecados, debilidades y errores. Cuando confesamos al Señor todo el dolor, las heridas y los arrepentimientos de nuestro pasado, el Señor nos lava con su santa sangre y nos restaura. El Señor nos ha perdonado todos los errores que hemos cometido en el pasado y ni siquiera los recuerda. Si el Señor me ha perdonado, yo también debería poder perdonarme a mí mismo. Si no me perdono, el dolor me impedirá seguir adelante por el resto de mi vida. Se dice que cada vez que Martín Lutero, un reformador religioso, recordaba sus pecados y errores pasados, salía y gritaba: Jesús murió en la cruz por mí. Jesús murió en la cruz por mí. Una y otra vez, muchas veces gritaba. Nosotros también tenemos la bendición de pensar en la cruz de Jesús y reconciliarnos con nosotros mismos. Amén. En segundo lugar, debemos tener relaciones armoniosas con la familia, los vecinos e incluso los enemigos. Hay personas que sufrieron violencia doméstica a una edad temprana y no pueden casarse debido a este trauma. Además, hay personas que no pueden amar a los demás porque sus vecinos los excluyen y sus palabras las lastiman. Incluso hay personas que sufren un dolor extremo a manos de sus enemigos y viven con resentimiento durante toda su vida. El Evangelio tiene el poder de restaurar todas estas relaciones rotas. Jesús ya restauró todas las relaciones al morir por nosotros en la cruz y resucitar. Cuando nos presentamos ante el Señor en oración con nuestras relaciones rotas, el Señor nos enviará el Espíritu Santo para consolar y renovar nuestros corazones. Cuando venga el Espíritu Santo del Señor, todas nuestras relaciones rotas podrán restaurarse a la normalidad. Os bendigo a vosotros y a mí que creemos en este hecho.
Amén. Un soldado al que le quitan los zapatos en la guerra no podrá luchar adecuadamente contra el enemigo. De la misma manera, los creyentes que no usen los zapatos preparados por el Evangelio de paz no podrán pelear apropiadamente en la guerra espiritual. ¿Hay paz ahora en mi relación con Dios o en mi relación con mis vecinos? Si no tenemos paz en esta relación, no podremos ganar la batalla espiritual. Si sigues tropezando con los mismos problemas, no crecerás más. Debemos presentarnos ante la cruz de Cristo para tener paz con Dios y nuestro prójimo. Resumiré el mensaje de hoy. Así como un soldado primero debe curar sus pies heridas antes de ir a la batalla, un soldado de Cristo debe curar primero las heridas de su corazón. El Evangelio en el que creemos tiene el poder de sanar todas nuestras penas, heridas y dolores. Además, el Evangelio tiene el poder de reconciliar todo odio, lucha y relaciones rotas. Por favor, entra en la batalla espiritual usando los zapatos preparados por el Evangelio de la paz. Dios definitivamente te dará la victoria. Amén. Vamos a orar. Dios el Padre, gracias por hablarnos a través de la adoración de hoy. Por favor, perdónanos por decir que creemos en el Evangelio, pero por no saber qué es el Evangelio y por no vivir de una manera digna de Evangelio. Ahora sabemos con certeza qué es el Evangelio. Por favor, ayúdanos a conocer el valor del Evangelio y a estar armados con el Evangelio. Por favor, perdóname por culpa Dios y desconfiar de Él porque las cosas no iban bien. Por favor, permita que de nuestros labios salgan palabras de gratitud en lugar de palabras de resentimiento. Padre Celestial, que nuestros labios pronuncien palabras de gratitud y fe. Además, perdónanos por no poder perdonarnos a nosotros mismos, odiarnos y condenarnos a nosotros mismos. Ahora perdonamos nuestros pasados. Por favor, lava todos los pecados, errores y acciones tontas que hemos cometido con la sangre de Jesús. Por favor, ayúdame a no volver a recordar el dolor de mi pasado débil. Perdonamos a nuestros amigos, vecinos y enemigos que nos han causado problemas. Perdonamos a todos los que nos han herido con sus palabras o nos han causado dolor con nuestras acciones, en el nombre de Jesús. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Por favor, ayúdanos a no volver a cometer el tonto error de perder nuestro futuro debido a las heridas del pasado. Incluso si el diablo toca nuestras heridas, por favor no nos dejes reaccionar ante él, sino ayúdanos a derrotar todas las fuerzas diabólicas en el nombre de Jesús. Por favor, ayúdanos esta semana a ser victoriosos en el mundo con el poder del Evangelio que tú nos das. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora terminamos la bendición de Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinitivo del Padre Dios
en la comunión del Espíritu Santo, sea todos los santos en la iglesia. Amén y amén. Gracias, bendiciones. Dios les bendiga en esta semana. Hasta luego. Chao, chao.